Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos, que tengan un hermoso día hoy, que hayan tenido un hermoso día hoy. Como les habíamos prometido, acá vamos a tener las respuestas a las preguntas que hicieron en el escritorio del coronel. Con una muy buena predisposición, ha respondido todas y cada una de las preguntas que le hemos seleccionado. Quisiera recordarles que mañana a las 19 horas va a estar Marcelo Ramírez hablando sobre el papel de la guerra cultural dentro del conflicto que emerge entre Rusia y Ucrania, pero que en realidad es global, es sistémico, y eso no lo podemos negar. Tengan en cuenta que los títulos que ponemos en los programas actualmente lamentablemente son muy livianos y muchas veces casi no tienen nada que ver con el contenido por el tema de la censura que todos conocemos. YouTube, una palabra que ya está en su lista negra y nos bajan el contenido o nos quitan la monetización. Así que más que ver realmente el título de los programas, vean las miniaturas que por ahora venimos zafando por ahí. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y los dejo con el coronel Pisolito, que ya tiene ahí las respuestas para tus preguntas. Bueno, vamos con la primera respuesta relacionada con la supuesta falsa bandera de un atentado del 11 de septiembre. A mí no me cabe duda que el atentado, si bien pudo haber sido conocido y obviado, existió. Hay innumerable cantidad de pruebas, testimonios fílmicos, los miles de personas que murieron, no solamente los que estaban en el edificio, sino los que viajaban en los aviones que se estrellaron. Además, técnicamente es absolutamente posible. Esos edificios, en los cuales conozco personalmente, son grandes estructuras huecas con columnas de acero revestidos de vidrio o de otros materiales combustibles, y el avión impacta a una gran velocidad, y si bien es cierto que no es un elemento duro, es un tubo de aluminio, la propia inercia hace que el combustible, los aviones acababan de despegar, así que tenían sus tanques llenos, ingrese por las ventanas y produzca una explosión tremenda dentro del propio edificio, a una gran temperatura, produciendo que esas columnas de acero alcancen un punto donde su resistencia deja de ser tal, se doblen y el edificio colapse. No hay nada raro. No busquemos cosas que no existen, porque aparte hay una imposibilidad práctica. A ver, vamos a suponer que hablan de una microdemolición. Yo pregunto, ¿ustedes saben lo que es una microdemolición? ¿Saben la cantidad de horas de trabajo? ¿La cantidad inmensa de detonadores que hay que colocar con micro retardo a lo ancho y a lo largo de ese edificio? ¿Creen que nadie se hubiera dado cuenta de que una cuadrilla de expertos, que hay pocos en el mundo, que colocaran esas microcargas en las columnas? Es imposible. Y aun si esto hubiera sido cierto, les pido que analicen la cantidad de personas que tendrían que haber guardado el secreto. Estamos hablando, no sé si de miles o de cientos de personas. Es un absurdo. Una cosa es decir que el ataque se podría haber conocido y que Estados Unidos permitió que ocurriera para tener un casus belli, que es mi tesis, y otra muy distinta es decir que el ataque no existió, porque es negar una cosa que es de suyo evidente. Pero bueno, esta es mi opinión, se las dejo, pueden estar de acuerdo o no. Vamos con la otra pregunta relacionada con la agricultura, especialmente la agricultura que usa semillas de modificación genética y su probable impacto, especialmente en un país que las usa hace tiempo como la Argentina. Es bueno saber que el hombre, prácticamente desde el inicio de la agricultura, hace 5.000, 6.000 años atrás, ha venido modificando genéticamente sus semillas. No lo ha hecho en forma artificial, pero obviamente a través de la selección natural ha ido seleccionando aquellas plantas, animales que mejor le sirven. De hecho, las primeras muestras de trigo que han sido encontradas en lugares como Egipto, Babilonia, en algún barco fenicio, eran plantas que tenían un rendimiento mucho menor a las que había, por ejemplo, en el siglo XII o en el siglo XIX. Sí, ahora se introduce la genética, lo cual es absolutamente lógico, porque tenemos que luchar contra esa famosa ecuación de que la población mundial va a crecer más que los alimentos y que en algún momento se va a producir una hambruna y una carestía por esa diferencia.
que es la tesis malthusiana. La Argentina, por otro lado, está a la cabeza de esos desarrollos genéticos, usa trigo genéticamente modificado, lo mismo que otros granos, y los resultados están a la vista. Se logran grandes rendimientos. Por supuesto que hay un lado oscuro, un lado, digamos, no positivo, que es el tremendo desgaste que sufren esas tierras, el monocultivo, la erosión, que facilita inundaciones y demás. Bueno, siempre lo hemos sostenido, tenemos que tener una economía y una agricultura sustentable. ¿Qué significa sustentable? Que a un largo o mediano plazo esta economía no destruya el medio ambiente, no destruya nuestra salud y se pueda mantener. Eso no implica desterrar en forma fundamentalista ninguna modificación genética o ninguna mejora que la inteligencia y la ciencia humana pueden llevar adelante. Por supuesto que hay un límite. Y ese límite es justamente eso. Si yo, en aras de obtener una rápida rentabilidad, destruyo bosques, aniquilo cuencas, agoto el agua, agoto el suelo, no estoy haciendo una economía sustentable. Estoy destruyendo el suelo, estoy destruyendo la economía. Ahí está la prudencia y está la inteligencia que tienen que tener nuestros gobernantes, también los técnicos, los científicos. Por suerte nuestro país, además de la bendición divina de tener esa tierra negra, la tierra húmeda, tiene excelentes científicos. Está el INTA, el CONICET, investigadores privados, y podemos decirlo sin dudar que la Argentina está a la cabeza de la agricultura mundial, a veces con rendimientos que superan incluso a la de otros lugares supuestamente más desarrollados, como son los Estados Unidos. Pero bueno, volvemos al principio y la conclusión final es: tengamos una economía, tengamos una agricultura sustentable que no destruya el medio ambiente. La pregunta es por qué Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, a pocos días de que lo hiciera nuestro presidente Alberto Fernández, visitó a Vladimir Putin poco antes de que se lanzara esta operación especial, es decir, la guerra en Ucrania. Bueno, Brasil tiene muchas más razones que la Argentina para acercarse a Rusia. La primera y más importante de todas, lo mencionamos creo que en la exposición, es que Brasil, a diferencia de la Argentina, carece de tierra negra. Su tierra colorada, que es muy bonita, carece de los nutrientes, nitrógeno, fosfatos y otras cuestiones que necesitan los granos, que son muy demandantes para crecer. Entonces, él se fue a asegurar una provisión de fertilizantes, porque Brasil no tiene producción de fertilizantes y lo necesita. Y otra cosa que ha sido menos difundida, pero de la cual tengo una constancia absoluta, es que el famoso proyecto brasileño de un submarino nuclear se ha visto estancado en cuanto que Francia, que es el país que le ha provisto de 4 submarinos Scorpene de alta tecnología, se ha negado a transferirle a Brasil la tecnología nuclear para que uno de esos 4 submarinos sea de propulsión nuclear. Y obviamente Jair Bolsonaro acorta el camino y lo va a ver a Vladimir Putin, que tiene una extensa flota de submarinos nucleares. Lo que sabe muy poca gente es que la República Argentina está bastante más avanzada que Brasil en lo que es el dominio del ciclo completo de la tecnología nuclear, y que ya en el 2013, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina ha aceptado colaborar con Brasil justamente en esto, que es el diseño y en la producción de lo que hay que hacer es un reactor nuclear que sea lo suficientemente pequeño y maniobrable para que pueda entrar en el espacio bastante limitado que tiene un submarino nuclear. Yo creo que además de dar este apoyo a un país vecino y aliado como es Brasil, la Argentina debería sumarse a este esfuerzo y junto con Brasil desarrollar un submarino común, conjunto, brasileño-argentino, argentino-brasileño, porque estimo que no le van a permitir a Rusia exportar esta tecnología porque es una tecnología sensible, es una tecnología difícil, y creo que tanto Argentina como Brasil nos convendría trabajar espalda contra espalda, mucho más en este mundo multilateral que se nos abre, porque tenemos la capacidad, tenemos la tecnología para hacerlo. Bueno, ya en alguna exposición vamos a hablar concretamente de la tecnología nuclear que dispone la Argentina. Bueno, vamos a la pregunta sobre el incidente
el atentado de falsa bandera del Golfo de Tonkin. Sí, obviamente es un hecho que existió, ha sido probado largamente durante la presidencia de Lyndon Johnson, cuando los Estados Unidos había reemplazado a Francia en su rol de asesor, de proveedor de material militar a Vietnam del Sur, y Lyndon Johnson necesitaba escalar la guerra contra la opinión norteamericana, se generó este falso ataque de destructores norvietnamitas a buques de la flota norteamericana. Yo realmente no lo quise incluir, dado el tiempo que teníamos de la exposición. Es más, dudé de incluir el tema del 11 de septiembre, porque sabía, como de hecho ha sucedido, que iba a dar motivo a especulaciones fuera de lo que yo quería explicar. Pero sí, efectivamente, ese caso existió. Seguramente si empezamos a escarbar un poco más en la historia, van a aparecer otros casos similares. Está bien, el de Tonkin tal vez habría que haberlo colocado en la clase, en lugar del 11 de septiembre, que tanto ruido al parecer le hace a mucha gente. Lo que pasa que privilegié el hecho de que el 11 de septiembre, siendo más cercano y siendo un evento de mucha mayor magnitud mediática, facilitaba la explicación que quería dar, y el del Golfo de Tonkin solamente es un hecho recordado por algunos especialistas. Bueno, el tema de los brotes del virus, sí, hasta donde sabemos, se está verificando en varias ciudades chinas que han entrado en cuarentena un nuevo brote vinculado con este famoso gen del COVID-19, lo cual viene a reafirmar la tesis que en su momento manejamos con Marcelo, de que esta es un arma biológica que ha sido realizada en un laboratorio. Los dos grandes sospechosos son China y los Estados Unidos, porque son los que tienen la capacidad y la tecnología para hacerlo. También llama muchísimo la atención esos laboratorios que los Estados Unidos han admitido tener en Ucrania. Obviamente lo han tratado de minimizar diciendo que son cuestiones defensivas. Es muy difícil determinar si un arma es ofensiva o defensiva. Todo depende no del arma en sí, sino de la intencionalidad, es decir, el para qué yo la uso. Pero bueno, lo dijimos también en la exposición, nosotros nos remitimos siempre a esa figura de los jinetes del apocalipsis. La peste ha sido desatada, no cabe duda, la guerra está en desarrollo, y bueno, ahora viene el tercer caballo, que va a ser la hambruna, el hambre, la carestía. Pero sí, está en desarrollo esa peste, seguramente en algún momento va a llegar a nuestras playas, y vamos a tener que cuidarnos de las formas que ya sabemos que lo tenemos que hacer, que no es muy simpática y que lamentablemente favorece a que muchos gobiernos refuercen sus medidas autoritarias y restrinjan nuestras libertades individuales. El tema de los envenenamientos. Yo realmente es un tema misterioso, no tengo una gran opinión al respecto. Sí puedo decir que a lo largo de la historia, todos los servicios secretos del mundo, algunos más que otros, que son famosos, por ejemplo, los servicios secretos israelíes, el Mossad, la propia CIA, ¿por qué no los que dependen del Kremlin y algún otro país, usan operaciones especiales de inteligencia, así se denominan técnicamente, mediante el asesinato de opositores o de personas que interfieren en sus intereses? Esto no nos tiene que poner colorado. Obviamente, ningún gobierno, excepto si lo ha hecho público el gobierno de Israel, el caso, por ejemplo, de notorios terroristas, como fueron luego de los atentados en las Olimpiadas de Múnich, que fueron asesinados puntualmente todos, o eliminados, o ejecutados, al gusto del consumidor irá la palabra, pero es un hecho, y es lo que yo quiero fijar mi posición. Primero, no tengo información, no voy a mentir, sobre si este supuesto envenenamiento ha existido o no ha existido, es cierto o no es cierto. Y lo segundo que quiero decir, que todos los países, especialmente los más importantes, aunque lo nieguen, ejecutan operaciones especiales de inteligencia que tienen por finalidad matar, eliminar a personas que se oponen a sus intereses nacionales. Esto viene de la antigüedad. Un caso que recuerdo, la famosa Lucrecia Borgia, una mujer, no se hizo famosa por envenenar
a sus invitados, lo cual era bastante normal en esa época, sino porque justamente era mujer. Se ve que esas tareas quedaban muchas veces destinadas a agentes secretos que eran hombres, y ella pasó a la historia no por envenenar, sino porque era una bella mujer. Así de simple. Bueno, vamos a la última pregunta, o por lo menos yo la puse al último, que es muy interesante, que la hemos expresado, que al ser la Argentina un país contracíclico, esto que está sucediendo en el hemisferio norte a nosotros nos va a terminar beneficiando. Yo aprecio que sí. Obviamente que si tuviéramos un buen gobierno que tomara decisiones estructurales, políticas de Estado, estaríamos mucho mejor preparados que como estamos para enfrentar esta eventualidad. Es decir, si hubiéramos, por ejemplo, construido un gasoducto desde Vaca Muerta a algún puerto de aguas profundas, como podría ser Bahía Blanca o San Antonio Este, en este momento estaríamos exportando gas natural comprimido a precios totalmente competitivos. Lo mismo, si hubiéramos concretado el emprendimiento común con Brasil de explotar el potasio que se encuentra en el sur de la provincia de Mendoza, lo estaríamos vendiendo a precio de oro. Ahora, dicho esto, que son esperanzas, algunas se pueden llegar a concretar, otras no, tampoco sería serio no mencionar que la Argentina también puede sufrir una carestía, una hambruna. ¿Por qué? Porque también, al ser prácticamente en nuestra economía de base agropecuaria, y esa base agropecuaria ser prácticamente un monocultivo, que es la soja, nosotros estamos muy, muy vulnerables a la mano de Dios. Es decir, ya lo han advertido muchos agricultores, el propio INTA, alguna otra entidad, yo mismo lo he hecho hace varios años. ¿Qué pasaría si la Argentina sufriera una gran sequía? Y nos veríamos en problemas, porque tampoco hemos hecho las obras de infraestructura, de riego, no hemos construido Paraná Medio, la represa de Corpus y tantas otras en otras provincias. Es decir, yo creo que sí, nos va a beneficiar y como lo dice la pregunta, vamos a tener un viento de cola, pero no nos confiemos, porque para aprovechar ese viento de cola, el avión tiene que estar volando, tiene que tener los motores funcionando y el piloto tiene que estar firmemente tomando los mandos. Ahora, si yo me quedo dormido, no hago las obras de infraestructura y para colmo de males me cae una sequía, que no sería una locura porque la vienen anunciando muchos especialistas, meteorólogos, agricultores, ecologistas, y bueno, ese viento de cola más bien me puede conducir a estrellarme contra el piso. Un abrazo para todos. Chau, chau. Muy bien, coronel, excelente, muchísimas gracias, muy buenas respuestas. Como siempre, seguramente va a generar bastante polémica, no podemos satisfacer a todos, pero acá estaremos como siempre para responder y armar un debate con altura y respeto para que nosotros podamos seguir informándonos y sacando nuestras propias conclusiones. En cuanto a ustedes, muchísimas gracias nuevamente. Los esperamos mañana a las 19 horas, lunes, y el martes a las 18 horas en el escritorio del coronel con nuevos temas. El martes a las 20 horas también estaremos con Francisco Uribe. En el futuro es ahora. Así que bueno, los dejo que terminen muy pero muy bien el día, agradeciendo desde luego a todos nuestros patrocinadores en Patreon, a los miembros de este canal, a aquellos que colaboran con nosotros a través de Mercado Pago, PayPal o transferencia bancaria, y también a todos aquellos que de una manera u otra hacen parte de nuestra comunidad y están en el chat constantemente, que lo valorizamos muchísimo. Aquellos que comparten nuestro contenido, dan su like, el dedito arriba, como dice nuestra querida Romina, es muy importante y ayuda a los algoritmos a mostrarnos un poquito más. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo muy pronto.